Fijaos qué luz, qué iluminación más espectacular. Estas cosas ya las damos por hechas, a veces por sentadas, y sin embargo la vida nos pega de vez en cuando un tirón de orejas y nos hace valorar esos que ya no llamamos privilegios, sino muchas veces derechos, porque lo son, sin duda alguna, pero que a veces, como digo, la actualidad pone en tela de juicio. En efecto, también a nosotros, como a tantísima gente, nos afectó el apagón la semana pasada. Fue lunes, los lunes tenemos programa, pero no ese lunes, evidentemente. Las circunstancias nos impidieron estar con vosotros y vosotras. Teníamos muchos temas interesantes que contaros, algunos de ellos, la mayoría, los hemos recuperado para este programa y hemos incorporado otros asuntos de actualidad que han ido ocurriendo últimamente. Antes de nada, voy a presentar a quienes me acompañan en la mesa, y antes de entrar en contenido os voy a dar una información que seguro os va a agradar mucho, al menos así lo creo. Pero bueno, como digo, antes de nada, la gente que tengo en la mesa. Paco Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas. Pues de vuelta. Qué bien te veo así, iluminado. La luz. Pues sí, el lunes pasado nos quedamos ahí un poco en el aire. Ha habido gente que ha estado mejor, porque aquí en Marbella, creo que por aquí, por esta zona, a las 4 de la tarde o a las 4 y pico de la tarde ya había luz, aunque fuera a rachas. Luego vamos a hablar un poquito del apagón. Por algún vecino y luego la mayoría, bien. La familia sí que tuvo, mi familia que vive en Almería sí que tuvo que esperar bastante más, hasta bien entrada la mañana del día siguiente. Casi estuvieron 24 horas sin luz. Pero nada, encantado de volver al programa y estar con los espectadores como siempre. Que además luego nos traerás tu sección habitual de a pie de calle sobre asuntos cotidianos que lo intentaremos captando en las calles de nuestro pueblo. Carmen Baro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues nada, aquí encantada de volver una semana más, y si me permitís un momentillo tengo saludos. Sí. Que el otro día estaba... Igual que ya sufro, es que a lo mejor se te han acumulado ya de 2 semanas, claro. No, es que estaba en la parada del autobús y estaba esperando el autobús, y había una señora que se llama Ana, que iba con la otra señora no me dijo el nombre, y nada, que nos ve toda la semana, que le gusta mucho, y me dio su teléfono y dice: llámame que tengo cosas que contarte muy interesantes. Digo, pues nada, esta semana que hemos estado un poco liados con la luz y con todo lo que ha venido después, pero esta semana que entra no pasa sin que yo llame a Ana. Pues eso tiene mucho que ver con algo que vamos a contar justo en cuanto termine de presentaros, en este caso presentar a Juan Carlos Angulo. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas noches. Pues nada, encantado de estar aquí después de que la semana pasada no pudimos estar, como bien has dicho, por el apagón. Por si alguien se pensaba, estos ya no vuelven. No, sí, aquí estamos otra vez. No va a ser tan fácil que alguien se libre de... Estuve a punto, hicimos todo lo posible, pero claro, tantas horas de preparación de programa y demás, sobre todo, principalmente. No pudimos, porque todo eso que ven aquí normalmente de imágenes, gráficos y demás conlleva un trabajo previo que evidentemente no pudimos desarrollar como hubiéramos querido. Además aquí donde estamos en el polígono industrial de Marbella fue uno de los sitios donde más tardó en volver la luz. En otros puntos se recuperó más rápido, luego hablaremos de ello, pero aquí tardó todavía más, con lo cual pues nos hizo imposible estar. Pero estamos aquí de vuelta ya. Sí. Venga. Tomo parte de lo que estaba comentando antes Carmen, porque le puedes decir Ana, se llamaba la mujer, ¿verdad? Sí. Pues le puedes comentar a Ana, y ya por supuesto lo hacemos extensivo a todas las personas que nos están escuchando ahora, que vamos a poner, hemos puesto ya de hecho a vuestra disposición distintos canales en los que os podéis poner contacto con nosotros o compartir información, comentarios, reflexiones, etcétera, no solo con nosotros, sino también pues probablemente formar comunidad seguramente y discutir sobre distintos asuntos, discutir en el buen sentido de la palabra, y si alguna vez es en el malo, pues ¿qué le vamos a hacer? Que cuando se opina, pues lógicamente, y más cuando son asuntos controvertidos como los que abordamos, es inevitable que haya eso, pues
cierta controversia, valga la redundancia. Pero el caso es que ahí nos podéis seguir en antiguo Twitter, ahora X, @FondoTVMarvel. Ojo con las mayúsculas y las minúsculas, mismo formato para Facebook sin la arroba anterior, y @FondoTVMarbella sería la dirección para Instagram. Y de todas maneras también hay una dirección de email, @fondotvmarbella@gmail.com. A través de todas estas vías podéis contactar con nosotros, las iremos recordando con más frecuencia a medida avance este programa y los próximos programas en general, pero bueno, ahí podéis ver esas... Decir Nacho, que en las redes sociales pueden volver a ver el programa por fragmentos, por temas. Sí. En vez de verlo todo entero aquí del tirón, como pueden hacer por la tele o en YouTube, pues en las redes sociales se fragmenta y se puede ver pues por los distintos temas que vamos tratando. Y luego añadir otro asunto más, es que pueden contactar con nosotros en ese mail que hemos visto ahí, pero también, pues como se suelen hacer hasta ahora, que es encontrarnos por la calle a cualquiera de los que estamos aquí y decirnos, oye, denunciad esto, y así lo hemos hecho muchas veces, pero bueno, por si no quieren hacerlo o no nos encuentran por la calle, que también se puede dar el caso, pues tienen ese mail con el que pueden contactar, enviarnos lo que quieran que denunciemos o que contemos aquí. Ese mail de abajo, @fondotvmarbella@gmail.com, pues ahí nos pueden contar lo que crean oportuno, o como hoy va en la sección de Paco, pues hay un seguidor que nos ha pedido que Paco denuncie un asunto, que bueno, él lo contará después, ¿no? Pues cualquier cosa. Sí, también te digo que por la calle la mayor parte de las ocasiones está muy bien, pero hay veces que a lo mejor le pilla uno con prisa o lo que sea. Ahí tenéis las opciones que os acabamos de dar también en las redes sociales. Pero vamos, que si también nos queréis saludar y comentarnos lo que sea en la calle, agradece, pues mucho mejor. Se agradece. Claro que sí. Venga, pues ahora sí, vamos a entrar de lleno en distintos contenidos. Este es un asunto del que íbamos a hablar estos últimos días, íbamos a seguirlo de mucho más, de que nos hubiera gustado que las circunstancias fueran muy diferentes a como son en última instancia. Hacemos alusión al pleno del pasado día 25 de abril, entonces no pudimos contarlo el pasado lunes, pero era de desear que hubiera habido consenso y aprobación por parte, en este caso principalmente del equipo municipal de gobierno, para una propuesta que planteaba el Partido Socialista, pero la podía haber planteado cualquiera, eso probablemente sea lo de menos, ¿no? Pero que invita a una cierta reflexión. Se trata de una mujer llamada Pasionaria León, que había sido víctima de la desbandada, los tristísimos acontecimientos vividos en plena guerra civil, que llevaron a cientos de miles, sobre todo malagueños, pero no solamente de Málaga, a huir en dirección a Almería y fueron masacrados en el camino, represaliados en definitiva, o mejor dicho, víctimas del alzamiento militar que dio pie a la guerra civil. Y luego muchas otras vivencias que incluyen episodios de exilio y de persecución política en muchas ocasiones, que jalonaban, y ya ven que utilizo el tiempo pretérito, jalonaban su vida, la de Pasionaria León. Pues bien, en el pleno del pasado 25 de abril había una moción para darle un homenaje a una de las poquísimas supervivientes que quedan de episodios que bien merecen ser recordados y que nos sirven para ponernos en nuestro sitio y darnos una perspectiva exacta de a qué nos enfrentamos cuando vemos la amenaza de los totalitarismos y los radicalismos, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que 5 días después de que en aquel pleno el Partido Popular, y digo el Partido Popular porque tiene mayoría absoluta en el equipo municipal de gobierno, pues votara en contra de ese homenaje o ese reconocimiento a la figura de esa mujer, de Pasionaria León, solo 5 días después falleció. Es cierto que tenía 96 años, pero se quedó sin el reconocimiento a su trayectoria de sufrimiento, que era un poco el símbolo del sufrimiento también de todas las víctimas de aquellos acontecimientos, principalmente la desbandada, pero no solo la desbandada.
Muchas de esas personas eran precisamente de nuestro municipio y la propia pasionaria residía en San Pedro Alcántara. Vamos a recordar un poco de lo que dio de sí el Pleno. Para empezar, la presentación del punto, la moción. A Pasionaria les robaron la niñez a aquellos que la perseguían por la carretera de Almería. Luego les robaron a su padre. Cuando pudo volver a España, les robaron su nombre. Y hoy no contribuyáis a que les robéis la historia y la memoria. Pasionaria tiene 96 años y la mente lúcida. Corrió de la guerra, sufrió el franquismo y disfrutó de la democracia. ¿Quién le iba a decir que 88 años después, posiblemente una serie de concejales del Partido Popular votaran en contra de aquella niña de 8 años que huía para salvar su vida y se pondrían del lado de los que la perseguían para matarla? Os pido que votéis a favor, o al menos pido que os abstengáis y que no os posicionéis. Claro, digo que este asunto invita a la reflexión porque hasta ahora pues había habido un consenso bastante generalizado respecto a determinados acontecimientos. La desbandada era uno de ellos. Representantes de distintos signos políticos pues habían convergido o se habían unido en distintas ocasiones para poner de relieve el drama allí vivido y otras circunstancias también vinculadas a la represión franquista, a la guerra civil, el lanzamiento militar, etcétera, etcétera. Pero ahora ya abiertamente se plantea un homenaje a una mujer que había sobrevivido a aquello y que servía un poco de símbolo para aquellos acontecimientos, trágicos acontecimientos, y abiertamente, sin pudor, se vota en forma negativa. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se rechaza la propuesta. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Sin argumentos, o sea, se ignora, más que ya no solamente votar en contra, directamente se ignora el asunto. Ya sabemos eso de no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Que no hacer aprecio ninguno, ¿no? Bueno, pues claro, el tema ha seguido coleando y quienes presentaban la propuesta pues no olvidan. Le comentamos al Partido Popular que hiciesen la propuesta más cómoda para ellos. Nosotros llegamos a decir que simplemente queríamos un espacio y que la familia iba a asumir el coste de hacer la escultura, el monolito, lo que pensaran que debía hacerse como reconocimiento. El voto en contra no lo entendimos y fue otro mazazo cuando nos enteramos el miércoles pasado del fallecimiento de Pasionaria, que se podía haber ido con esa relajación pensando que todo el sufrimiento que pasó de pequeña y todo el sufrimiento de vida con esa represión franquista, ese camino de la desbandada o de la huida, en cierta forma era como un acercamiento de toda la población a su sufrimiento y volvimos a pensar que fue lamentable la votación del Partido Popular. En unos días se conmemoran los 80 años de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, en este caso contra las fuerzas fascistas y nazis. Mismos fascistas y nazis que masacraron a aquellas personas en la ruta desde Málaga hasta Almería. Claro, probablemente ante ingleses, franceses, belgas, holandeses, se nos caería la cara de vergüenza de no posicionarnos claramente en este asunto. Pero aquí no, aquí ya no se nos cae la cara de vergüenza con nada. Es que ya lo comentábamos hace 2 lunes, ¿no? Cuando presentamos este tema y hablamos de él, que se iba a llevar al Pleno, y yo al menos ya mostraba mis dudas de que el Partido Popular fuera a apoyarlo. Quisimos pensar bien y dijimos, bueno, pues a lo mejor se abstienen y con esa abstención
pues habría salido adelante el homenaje, pero pensamos demasiado bien, porque al final pues fue el voto en contra, con lo cual se vetaba el homenaje a Pasionaria. Sí, simplemente una abstención. Es que yo no sé qué les costaba. Sinceramente, yo creo que la gente que nos esté viendo, y tú no quieres estar a favor de esto por el motivo que sea, que no lo dijeron, pero por lo menos te abstienes y dejas que se haga un homenaje. La gente que sí se lo quiere hacer, si tú no quieres, pues te desmarcas del homenaje, pero dejas que los demás se lo hagan, porque claro, ahora no se puede hacer porque es el ayuntamiento el que tenía, se le pedía ese espacio público para Pasionaria, ¿no? Pero yo he leído algunos titulares, el PP y Vox en contra, no, PP y Vox no. Aquí solo hay uno responsable, le estamos viendo ahí en pantalla, que es la señora Muñoz, la alcaldesa Ángeles Muñoz. Ella es la responsable de que se votara en contra, de que sus compañeros de partido votaran en contra, que yo estoy convencido de que ahí tenía que haber algunos, no todos, pero algunos que sí que estaban a favor del homenaje. Pero fue para mí una decisión pues miserable y ruin, de las más miserables y ruines que ha tomado Ángeles Muñoz en los 16 años que lleva como alcaldesa, y mira que tiene un listado tremendo, pero esta la metemos ahí también, ¿no? Porque era un gesto sobre todo en unos tiempos en los que, bueno, lo has explicado tú, Nacho, estamos casi viviendo como un auge del fascismo 100 años después, ¿no? En los años 30 del siglo pasado tuvo el auge del fascismo en Europa, con todas las consecuencias que eso tuvo, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, y ahora estamos viviendo pues algo parecido, estamos en el 25 del siguiente siglo, han pasado casi 100 años y vivimos otro auge. Yo creo que este tipo de actos o de homenajes pues nos tienen que recordar un poco de parte de qué lado tenemos que estar. Y después yo diría que las causas por las que la alcaldesa Ángeles Muñoz hizo que esto se vetara, para mí tienen que ver con una venganza. Con una venganza política, porque ella tiene auténtica animadversión hacia el grupo municipal socialista, pues por todas las críticas que después hablaremos de ello, por el tema del narcotráfico, del blanqueo, toda aquella situación que vivimos hace 2 o 3 años, y también por las críticas, por ejemplo, que le han hecho ahora desde el PSOE, totalmente justificadas a su concejal favorito, ¿no? Al que se le cayó el árbol encima de la vecina de Santa Marta, ¿no? Entonces ella, en mi opinión, por una venganza política, pues dijo, bueno, pues ahora no os voy a apoyar esto y os voy a fastidiar. Creo que es la única razón. No lo dijeron, ya lo hemos dicho, silencio en el pleno, las únicas palabras de la alcaldesa las hemos escuchado ahí, no hemos puesto ningún corte del Partido Popular, porque es que no hablaron, no dijeron nada. Pero ya digo que en mi opinión tiene que ver con una venganza política, que la pagaron pues con una mujer que tenía 96 años y que yo creo que no se lo merecía, y que desgraciadamente pues 5 o 6 días después falleció, y se podía haber fallecido, pero sabiendo que su pueblo, su tierra, llevaba 40 años en San Pedro de Alcántara, pues le iba a dedicar ese homenaje. No sé, es muy triste todo. Yo creo que la palabra es triste, y el comportamiento del PP o de Ángeles Muñoz, yo lo definiría Ángeles Muñoz, pues ya digo, miserable y ruin. Pero yo asistí al pleno nada más que por verlo. Y vosotros es que sois unas buenas personas. Es que en qué momento habéis esperado que estas personas se pongan de parte de la dignidad cuando ellos mismos no la conocen en su acto. Porque antes se disimulaba mucho, Carmen. No, pero ha dejado de disimularse. Pero si llega, es que ha dejado de disimularse, antes por lo menos había disimulo. Pero ahora voy a contar una cosa que ya verás, pero, que dio más vergüenza todavía. A mí no esperaba nada, porque si tú lo piensas políticamente, ellos son una calculadora. Yo lo veo así, hay gente que va a política para mejorar, como su propia etimología, ¿no? A mejorar la ciudad, la vida de la ciudad, la vida de los ciudadanos, y hay gente que va a la política a mejorarse su propia vida. Si esta persona hubiera sido un empresario o el padre de alguien que tenga algo que ver con la construcción, o algo sea susceptible de que ellos de alguna manera le saquen algún rédito, posiblemente sí, vamos, aquí se le han puesto un espacio a chivatos, con el único mérito de ser un chivato, vamos, y además recientemente. Y luego cuando en esta intervención de Pepe, que Pepe cerró haciéndole un homenaje a su padre, que aquí no se ha visto, pero él lo dice, y cierro yo este punto, que yo no lo he abierto, porque mi padre nació en la carretera porque su abuelo huía, y su padre nació en Málaga, en plena huida. Y hubo una concejala que se llama Chela Figuera, o Josefa, o no sé cómo se llama esa, y dijo, sí, vaya, pobrecito. Y lo digo así, y le digo el nombre de ella y fue asqueroso. Hay un verbo que es ser asqueroso, y eso fue lo que ella, la sensación que dio al escucharla. Es que no hay un mínimo respeto. Si aquí se ha hablado de que el problema que tiene esta señora con el PSOE es el tema del tráfico de drogas, porque no trafique con drogas, que no se trafica. Aquí se habla de lo que pasa. Y a Pasionaria no le hace falta el homenaje, porque ha tenido una vida muy digna,
lo que ellos no han tenido en ningún momento. El homenaje, porque el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, y tenemos el fascismo metido en nuestro ayuntamiento, y lo tenemos en el Congreso, y lo tenemos en el Senado, que da asco escuchar las intervenciones en el Senado, y el tema es que no se vuelva a repetir, porque si esto se repite, va a ser un caos, va a ser España, vamos a morir los 40, 80, 60 años que hemos avanzado, que somos la segunda economía de Europa. Todo va a quedar atrás, porque esta gente van a lo suyo, al trinque y a machacar, y nada más que van a apoyar a los que ellos les sacan un rédito, o bien económico, o bien sustancial, de tenerlos como esclavos, y ya está, no hay otra cosa. Fue asqueroso el pleno, y sin hablar, la única que habló fue esta señora que dijo esto, y se cubrió de gloria de aquí a que se muera, porque alguna vez se tendrá que morir. Y lamento haberme puesto un poquito exaltada, pero es que fue despreciable, es que el silencio fue más despreciable que cualquier otra, porque yo vi a Isabel por detrás, que fue a suplicarle a Félix, porque yo la estaba viendo, que por favor se abstuviera. Si aquí el PSOE no gana nada, aquí el PSOE no gana nada, gana la dignidad de las personas, que a fin de cuentas los políticos trabajan para la dignidad de las personas, para que vivan en condiciones, pero ellos no. ¿Será que la dignidad no la conoce? Y la vergüenza a veces parece que tampoco. Pero cuando hablamos, Paco, de la desbandada, hablamos del Guernica andaluz, si se quiere, ¿no? En cuanto a la repercusión, la trascendencia en la historia y lo que simboliza, ¿no? A estas alturas no vamos a discutir eso. Eso se suponía que ya había consenso con eso, pues se ve que no. Murió muchísima más gente en la desbandada más gente todavía. Sí, me refiero en cuanto a lo que son emblemas de unos acontecimientos que duraron 3 años, pero con puntos críticos en el calendario. No se ha utilizado como símbolo de la represión y de la violencia inhumana de la guerra. Y también Picasso podía. Porque, bueno, en aquel momento fue un símbolo y lo utilizó como símbolo, y la publicidad es que es siempre muy mala. El marketing te puede permitir hacer una cosa y hacer lo contrario, y que todo el mundo lo acepte de la misma manera y con la misma naturalidad. Esas son las técnicas de marketing. Es que tú te plantas en Inglaterra o en Francia ahora, con ese tipo de actitudes ante estos acontecimientos, bueno, si te desprecian, te dicen, no, márchese usted de aquí. Si hay un ejemplo, la gente decente, claro. Las elecciones en Alemania, el partido que ha ganado, que es el Partido Conservador, que es la CDU, se podía haber aliado con Alianza Alemana o algo así se llama, o alemanes nacionalistas, que es la ultraderecha, y ha llegado a un acuerdo con el SPD, que es el Partido Socialdemócrata alemán, para no tener que unirse, y aquí... Pero aquí se entregan a Vox. Y aquí no pasa, y además sin vergüenza. Es decir, no. Y te voy a decir otra cosa más, que para mí es lo que más me duele, y sin explicar por qué. Porque tú puedes explicarlo, puedes decir, no, yo voy a aliarme con esta gente porque nosotros defendemos esto y esto, que es lo mismo que defienden ellos. Pero es que tampoco. Es decir, que no hay explicaciones, y lo que se ha visto ahí, a mí, en fin, me da vergüenza. Nuestra compañera que venía con nosotros, por la que utilizaba siempre la palabra vergüenza, decía esto Julia Medevilla. Julia, recuerdo a Julia, utilizaba siempre esa expresión, porque que realmente esa actitud es vergonzosa. Realmente es una actitud para humillar a las personas que pasaron por aquello. Yo no es la única. Yo conozco a una persona que también pasó por la desbandada. Creo que le pasó igual que al padre de Pepe Bernal, que nació por el camino, pero sufrió la pareja sufrió la separación. La mujer quedó en España, el marido desapareció, todo el mundo pensó que había muerto, y luego a los 30 años resulta que vivía,
y a él vivía en Francia, había conseguido pasar a base de mucho esfuerzo por BOU y volvió, se había casado en Francia, tenía hijos y él pensaba, igual que su mujer, que ella pensaba que el marido había muerto por el camino y ella pensaba y al revés, y él pensaba que su mujer había muerto, es decir, que habían muerto los dos, así que iniciaron sus vidas de manera natural y vive todavía, claro, era un poco más joven que Pasionaria y por ahí anda. Pues que yo tengo 50 años y soy hijo y nieto de exiliados. Mi abuelo, el que no se exilió porque no llegó a tiempo, en su tumba no se sabe quién le echa ahí enterrado, porque el que hay enterrado ahí mide 20 centímetros menos que mi abuelo, con lo cual, para empezar, ni puñetera idea de dónde está enterrado mi abuelo. Y mil historias como yo, y tengo 50 años, quiero decir, para cuando muchas veces se dice, es que claro, es remover el asunto, pues sí, porque es que no se remover. ¿Qué pasa? Que antes era demasiado pronto y ahora es demasiado tarde, cuando leche ha sido el momento de abordar este tipo de cuestiones, ponerlas en la mesa. También te digo que este tipo de actuación hace 20 años o algo más, no, 20 años no se atreven. No se atreven. No, es que así es como estamos, esto refleja cómo estamos. Pero si esto es una venganza por sus temas personales, lo siento, quien no quiere que se le vea el culo, que no se agache. Bueno, pues escoge otra cosa, Carmen, escoge otra cosa, estará mal la venganza siempre, pero con esto... Pero bueno, pero si es que le da igual, porque vamos a ver, es que nosotros lo vemos desde un punto de vista humano, pero ellos se gestionan desde el punto de vista del rédito. ¿Qué beneficio le da a ellos esto? Nada, incluso se mean un poco en el espacio de Vox, ¿entiendes? Ellos, alguien de que considere que es importante esto va a votar Partido Popular, pues posiblemente no, porque la gente hay que tener mucha conciencia social o muy poca conciencia social para votar Partido Popular en Marbella, conociendo la trayectoria que tiene. O sea, que ellos van a perder votos, pues no. ¿Pueden ganar votos? Pues sí, a lo mejor le quitan algún voto a los extremistas de Vox, esos que van a misa y luego a misa se rasgan las vestiduras y luego no quieren pobres por la calle, ni quieren pobres niños que vienen que cruzan el estrecho. Son esa gente. El rédito está en votar en contra, no hay otro. ¿Tú te crees que le importará? Bueno, dos cosas muy rapidillas, por si el que nos está viendo todavía no se ha hecho la composición. El PP y Vox son los que votaron en contra del homenaje a Pasionaria León. No estamos hablando mucho de Vox porque son dos concejales y su voto no tenía mayor trascendencia, ¿no? La importancia la tenía el voto del Partido Popular, que son 14 y que son mayoría. Y decir que Opción Sanpedreña, ahí lo estamos viendo, Opción Sanpedreña también votó a favor de la moción, Opción Sanpedreña y PSOE. Y luego estábamos viendo ahí unas fotos, si podemos volver a saber, Ángelas, del hijo de... el de la gorra es Fermín, uno de los hijos de Pasionaria León Díaz, que vive con ella o vivía con ella y acudió al pleno y bueno, pues tuvo que sufrir todo el bochorno que allí se vivió con que no hablase nadie del Partido Popular ni no justificasen su decisión. Y ahí está, pues con José Bernal, con Isabel Pérez y con Alesquiera, pues a la puerta del salón de pleno. Era por explicar que la foto que estábamos viendo. Yo quiero decir que yo estuve con él todo el rato y él fue a saludar a los concejales de OSP, porque esta Pasionaria ha sido vecina muchísimos años de San Pedro y ellos hablaron con ella y le pareció bien y él fue a agradecérselo. Y luego él dijo, voy a llevar un libro que es sobre 5 mujeres memorialistas de aquí, que la historia de su pueblo, que son de Jimena, sí. Y dijo, bueno, le voy a llevar al CP, dice, y le voy a llevar al PP, para que le dé vergüenza. Digo, ay, qué esperanzas tiene Fermín. A lo mejor ni sabe leer y vergüenza no le va a dar. O sea que el hombre es un caballero, ¿no? Y ellos, cada uno queda como lo que es, ¿no? Sí, a mí me da un poco vergüenza lo que ha contado, esos comentarios que es una falta de educación, por lo menos respetar a las personas y los planteamientos de los demás y no, es que no sé cómo llamar, menospreciar lo que dicen los demás porque está en una posición de ventaja. Es un poco ser un matón de clase.
Pero es que yo ya... Pues son actitudes de a mí no me puedes hacer nada y yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Bueno. Y entonces no sé, la verdad es que no entiendo. No, porque antes cuando rascabas al final sacabas el ánimo por la equidistancia, es decir, es que eran dos bandos, es que claro, es una tragedia, como si hubiera sido un fenómeno meteorológico lo que hubiera ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial también, pero bueno, en la guerra civil, no un alzamiento militar fascista contra la República, no, era una cosa, pues claro, es que España estaba muy mal, algo había que hacer, sí. Todo ese tipo de chorradas cuando rascabas te la sacaban, ahora no, ahora es abiertamente, sin pudor ninguno, y ese cambio cambia mucho las cosas. Están crecidos. Cambia mucho las cosas. Yo ahí coincido plenamente, están crecidos y negar este homenaje, pues ya es que les da igual, van con todo por fuera, ¿no? Les da todo absolutamente igual, y a un partido como el Partido Popular, supuestamente democrático, que yo no creo que lo sea ni mucho menos, pero bueno, pues ahí está, rechazando este homenaje y alineándose querían un espacio, la familia se la familia le iba a poner se iba a hacer cargo de los gastos. Sí, no iba a costar nada. No entiendo nada. Eso hay que decirlo, que el homenaje, un monolito, una estatua tal, no le iba a costar absolutamente nada al municipio de Marbella, porque lo iba a pagar la familia, pero claro, necesitas que el ayuntamiento te permita que en un sitio público pues se ponga, si hubiera ese puesto, pues eso, una estatua, un monolito o algo en recuerdo a Pasionaria. Entonces, bueno, pues una pena. Estaban en contra, supongo, de la celebración de los 80 años de la victoria contra las fuerzas fascistas pues seguramente. En la Segunda Guerra Mundial. En función de lo que... Toda la misma fuerza, los mismos bombazos, las mismas... Con Ángeles Muñoz tú sacas la calculadora, y en función del cálculo del beneficio, pues así actuará, aunque sea en contra del ideario de su partido. Pues vamos con algo que has apuntado tú, que posiblemente esté detrás de algo de Hombre. esto también. Es mi opinión, lo de la venganza es una opinión, yo no tengo ningún dato para afirmar eso, pero es mi opinión, es lo que yo pienso que ha sido la causa de sí, pero a ver si quiero aclararlo. A ver si me... por dónde lo iba a enfocar. La mía también a ver por dónde lo iba a enfocar, a ver si estáis de acuerdo o no. Vamos a dejarlo en que la situación está muy tensa en el ayuntamiento y particularmente en las relaciones entre el gobierno y la oposición. Porque en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en principio iba a celebrarse ya el juicio contra una trama de narcotráfico y blanqueamiento de capitales, de cuyo liderazgo se acusa al hijastro de la alcaldesa Ángeles Muñoz, su hijastro Joaquím Brover. Un asunto del que hemos hablado sobradamente, repito, narcotráfico y blanqueamiento de capitales, pertenencia a organización criminal, luego recordamos todo eso. Al final ha sido aplazado el juicio, pero el caso es que a lo largo ya de este 2025 entramos ya en la fase en la que conoceremos el destino de Joaquim Brover y del resto de acusados, entre quienes estaban el esposo fallecido de la alcaldesa Ángeles Muñoz, igualmente investigado en la trama y acusado de delitos, en ese caso de blanqueamiento de capitales y organización, pertenencia a organización criminal también, si no recuerdo mal. Bueno, pues estaban previstas 35 sesiones hasta el 17 de julio, una planificación que ahora va a sufrir retrasos, pero ya digo, estamos dentro del marco temporal en el que se va a desarrollar ese juicio. Es la Audiencia Nacional. ¿Y qué pasa? Pues que es la Audiencia Nacional, que todo se basa en investigaciones de la Policía Nacional, pero Ángeles Muñoz y parte de su entorno señalan a la oposición, en este caso pues la oposición es básicamente el Partido Socialista y de vez en cuando Opción Sanpedreña en algunos asuntos. Y en cierto modo no les falta razón, si no alzaran la voz ella y algunos medios de comunicación, sin ir más lejos nosotros que hablamos el tema, es verdad que ahí hemos visto una captura del diario.es, de los pocos medios de comunicación que hablan del asunto, por lo tanto, pues probablemente haya pensado Ángeles Muñoz que si no, los 3 o 4 que hablan del tema no lo hicieran, pues todo este tema no se conocería para nada, entonces le señala con el dedo y puede haber un resquemor. La situación es tensa, ya digo, por este tipo de asuntos. Tampoco me extraña que evidentemente sea terriblemente incómodo para la alcaldesa Ángeles Muñoz tener que convivir con este tipo de noticias. La Fiscalía Antidroga pide 22 años de cárcel para
su hijastro. 11 años de prisión por delito contra la salud pública cometida en el seno de una organización en el que sus funciones eran de jefe, según señala la propia causa en las investigaciones policiales. 7 años de cárcel y multa de 30 millones de euros con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y costas por blanqueo de capitales, y 4 años más por cohecho, ya que supuestamente habría tenido acceso a información del ayuntamiento a través de un policía municipal que fue escolta de la propia regidora. Al final algo de relación con el ayuntamiento tiene, ¿verdad? Bueno, pues no solo por eso, por más asuntos, y encima un reguero de audios y de informaciones que fuimos conociendo contenidas dentro de ese sumario, de las investigaciones policiales primero, del sumario después, sonidos que jamás se nos van a olvidar, como este que escuchamos, en el que el propio Joachim Brover concertaba reuniones con empresarios en los que utilizaba la figura de la mujer de su padre, la alcaldesa Ángeles Muñoz, pues para, digamos, facilitar las cosas. Hola, Titi. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. Mira, no aclaré la última vez que tenemos la cita. Bueno, tiene Ole la cita con, ¿cómo se llama? El de urbanismo, el nuevo, Romero. Mañana a las 10. Félix. Félix, exacto. Sí, vale. Óscar va, ¿no? Sí. Óscar, no. Mercedes López, que es del mismo despacho, pero es la que tiene las manos en la masa. ¿Qué te digo yo? ¿En qué edificio es? En Alcaldía. Bueno, en Alcaldía, están una planta más, creo. No, en mi misma planta, en la primera planta creo que está. ¿Pero dónde tu oficina o ahí al otro lado del mercado? No, en mi oficina. No, en el centro. Ahora le voy a mandar un mensaje para recordárselo. Ok, gracias. Venga. Bueno, es que, ya digo, era un reguero de audios. Hemos escogido por escoger uno, había más, había con más miembros del equipo de gobierno, con los concejales Diego López, José Eduardo Díaz, con quienes había una familiaridad considerable. Ojo a lo del escolta que hemos dicho antes, que el escolta dijo que él solo seguía órdenes que le daba su jefa, en definitiva, la propia alcaldesa Ángeles Muñoz. Bueno, pues por aquella información que le pasaba el escolta de la regidora, Policía Municipal le piden 4 años de cárcel por cohecho, pide Fiscalía. En definitiva, un embrollo muy desagradable. Todo esto, la verdad, se conoció antes de las elecciones municipales, pero como el pueblo de Marbella vota como vota, pues al final acabó consiguiendo el Partido Popular mayoría absoluta, y eso nos dejó un panorama político en el que el Partido Socialista es oposición, y claro, pues este tipo de asuntos pues les escandaliza. Queremos decir que cuando esto saltó a la prensa y desde este grupo municipal le pedíamos explicaciones al equipo de gobierno, al Partido Popular, a la señora Ángeles Muñoz, y mucha gente o la señora Muñoz intentaba decir que eran invenciones del grupo municipal socialista, pues decirle a la gente y a ella incluso que no era ninguna invención, que aquí está el procedimiento, que mañana habrá que estar pendiente de ver qué repercusión tiene este proceso y ver qué ocurre otra vez con Marbella en la prensa nacional, en la prensa internacional unida al narcotráfico. Estuvimos pidiendo explicaciones de qué forma había estado el ayuntamiento implicado en esa trama. Sabemos que el juez de la audiencia, el señor García Castellón, no quiso abrir esa separata, pero sabemos que hay indicios y queremos que quede transparente que este ayuntamiento no tuvo ninguna relación con esa trama. Es importante decir, Isabel Pérez, cuando hace esas declaraciones, todavía no conoce, eso ocurrió después, los retrasos que va a sufrir el juicio,
se ha pospuesto para un poco más tarde, todavía no tenemos claras las fechas. Parece que en principio para mañana, pero digo en principio porque pero estaban previstas 3 sesiones esta semana, lunes, martes y miércoles. La del lunes no se ha podido celebrar, bueno, como estamos viendo ahí, por el tema del AVE y todo esto, que algunos abogados dicen que no han podido llegar a Madrid. Entonces, pues bueno, lo más normal es que la sesión de hoy pues se traslade a mañana, porque estamos en el marco temporal. Esos señores ya habrán llegado. Entonces, bueno, probablemente pues hay algún pequeño retraso. Bueno, yo que sé, es que las cosas de los abogados luego te empiezan a poner recursos, a poner pegas, a poner tal. Entonces, en teoría, mañana miércoles debería empezar el juicio, ¿no? Es una causa, ya lo hemos dicho muchas veces, que la alcaldesa, como ha recordado ahí la concejala del PSOE, pues siempre dijo que era una invención de la izquierda, del PSOE, hasta de Pedro Sánchez, decía que esto se lo había inventado Pedro Sánchez para ir contra ella y todo eso. Bueno, pues tanta invención no será, porque su hijastro a partir de mañana va a estar sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en Madrid, por donde pasa lo más granado del país, ¿no? Yo por allí no he ido nunca, ¿eh? Sí, seguro, ya te digo yo que no voy a ir, pero bueno, este señor sí, ¿no? Y bueno, como ya he dicho muchas veces, esto es una causa por narcotráfico y blanqueo de capitales, porque cogían la droga de Marruecos a través de Francia, la llevaban también a Suecia, etcétera, etcétera, pero aquí esos son problemas del señor Joaquim Brover, que allá él se las vea, pero aquí lo que nos tiene que interesar son las conexiones que tiene esta causa con el ayuntamiento, de Marbella. Eso es lo que nos tiene que preocupar a la ciudadanía. Por ejemplo, ya estamos viendo en ese gráfico pues las llamadas que hacía Joaquim Brover con Ángeles Muñoz, la acabamos de escuchar hace un momento, que derivaba en Félix Romero, en concertar una cita con Joaquim Brover y con Félix Romero, con un empresario que después, según la policía, le ponía dinero al coche del hijo de la alcaldesa, que eso también hemos visto antes el vehículo, ¿no? Luego hay otra llamada que tiene como objetivo a Vicky Martín Lomeña, que en aquel momento pues estaba en el ayuntamiento, ahora está en la Junta. Y luego también, como decía antes Nacho, pues hemos escuchado las conversaciones pues con Diego López, que Diego López lo llamaba hermano a Joaquim Brover, y con José Eduardo Díaz, dos de los pesos pesados del ayuntamiento de Marbella. José Eduardo Díaz, que le decía a Joaquim Brover, concejal de Seguridad Ciudadana, le decía: yo te voy a cuidar, no te preocupes. ¿Me cuidas? Decía: sí, yo te cuido. No, todos esos audios ya los hemos... famoso aprende de tu padre, ¿no? Ya los hemos escuchado, claro. Aprende de tu padre. No, eso era Diego. Eso era Diego López, sí. Sí, ya quedan tropecientos audios. Esto que estamos viendo ahí, ¿no? Que esto es otra conversación que le graban a Joaquim Brover tras las elecciones municipales del 19, cuando su madrastra pues gana y tal, y decía pues bueno, que ya lo tenemos todo, ¿no? Tenemos Benavís, tenemos Marbella y tenemos la jodida Andalucía, ¿no? La fucking Andalucía, que es un audio en inglés, ¿no? Tenemos el escolta, ¿no? La figura de ese escolta de Ángeles Muñoz, que supuestamente le hacía llegar información reservada a los narcotraficantes. Tenemos este informe de la UDEF que decía textualmente, lo estamos viendo ahí, que Joaquim Brover trataba al ayuntamiento de Marbella como si fuera propio y tenía el poder de influir en cuestiones que eran públicas. O sea, que era un señor que influía en el ayuntamiento y que campaba a sus anchas por el ayuntamiento. Un presunto narcotraficante. Vamos a ver si se confirma que lo era ahora con el juicio, ¿no? Tenemos 3 informes también de la policía que alertaban de todo tipo de indicios de corrupción política en el ayuntamiento de Marbella, con presuntos delitos como tráfico de influencias, como cohecho, como malversación, etcétera, etcétera. Esos informes se entregaron a la Audiencia Nacional, ya lo hemos contado muchas veces, y a los jueces de la Audiencia Nacional, sobre todo al señor García Castellón, célebre Manuel García Castellón, pues le dieron igual, ¿no? Todas esas conexiones con el ayuntamiento es lo realmente grave. Hay, por ejemplo, hay un informe en el que la policía detecta la presencia de presuntos narcotraficantes, de Joaquim Brover y de otra persona a la que se va a juzgar también en este juicio, que se llama Roberto Bayona, que estaban en la mansión de la alcaldesa. Los detecta allí porque le tienen puesto un localizador en el móvil en el coche que utilizan, y entonces pues le siguen el rastro y saben que estaban allí, que se reunían. No sé qué hacían en casa de la alcaldesa de Marbella estos presuntos narcotraficantes. Sí, decía la policía que en plena investigación la propia alcaldesa contestaba al teléfono en muchas ocasiones. A un teléfono reservado, a un teléfono que supuestamente era seguro, que era seguro, un teléfono seguro, la alcaldesa contestando a un teléfono seguro. Eso está todo en el sumario, pero todas estas cosas, yo creo que en cuanto veían el nombre de Muñoz, ¡pum!, quitaban todo de ahí y ya está. Han seguido con el tema del narcotráfico, procesaron a Joaquim Brover, que va a juicio. También debería sentarse en el juicio el marido de la alcaldesa, que ya falleció en marzo de 2023, porque supuestamente el marido de la alcaldesa colaboraba, le ayudaba a su hijo a blanquear, por simplificarlo, ¿no? Todo ello presuntamente, ¿no? Porque ya digo que falleció y no podremos saberlo ya, aunque esas operaciones en las que él está, pues quedarán o no demostradas en
en la Audiencia Nacional. Entonces, bueno, hay toda una serie de vínculos con el Ayuntamiento de Marbella que la alcaldesa nunca ha aclarado, todavía desde octubre de 2022 que salió esto hasta hoy, pues todavía la alcaldesa no lo ha aclarado, y luego ya si entramos en todo el tema de su patrimonio, etcétera, etcétera, pues todas las sospechas, ¿no?, que todo esto de las drogas y del blanqueo, pues nos hace sospechar del origen, de dónde salió todo ese patrimonio multimillonario que tiene. Bueno, un auténtico escándalo que ya lo hemos contado muchas veces, lo refrescamos un poco y seguiremos hablando de él, pues a medida que salga al juicio, pues aquí lo iremos contando, las novedades que se vayan produciendo. En teoría, como ha dicho Nacho, pues hasta el 17 de julio están previstas esas sesiones y vamos a ver qué es lo que ocurre, y vamos a ver qué se determina, porque se señala a Joaquim Brover, cuidado que esto no es ninguna tontería, como uno de los presuntos líderes de la macromafia en Andalucía. Yo quiero apuntar dos detalles en esa línea. Uno es que, lo digo por a ver de quién tiene la culpa de difundir todo esto y demás, es que la policía, la Europol y demás, las autoridades policiales europeas les pillaron con el carrito del helado al desencriptar un sistema cifrado que utilizaban narcotraficantes y delincuentes de toda Europa para comunicarse entre ellos. Pillaron a muchos, y de ahí viene también que pillaran a estos. O sea, que viene desde ahí, de lo que es una investigación de ámbito europeo. La policía compartía información y por ahí es por donde la Policía Nacional les caza, por la información que le pasan colegas, en este caso Francia, donde estaba focalizado el que pues las comunicaciones que consiguieron desencriptar, ¿no? Desencriptar, se diría, ¿vale? Sí, era el encrochado. Eso por una parte. Y por otro, la expresión que ha utilizado la concejala Isabel Pérez, hablando de pieza separada, lo que nadie se ha explicado. Por esta mesa han pasado abogados, contertulios y contertulias de toda naturaleza, y lo hemos escuchado en la calle, a dirigentes políticos. Nadie se explica que con todas esas cosas que nos está costando trabajo, estamos intentando resumirlo, Juan Carlos, porque no podemos estar aquí hora y media con esa cantidad de alusiones que había de la policía, ninguna organización política, nadie. Grabaciones, textos escritos, valoraciones, planteamientos que hace la policía, y no se abriera una pieza separada, que es básicamente conducir la investigación por un camino paralelo, para ver también qué posibles conexiones, porque claro, ahí se generan nuevos delitos, nuevas actividades delictivas, en la fase de investigación. ¿Qué conexión podía haber con el consistorio marbellí? Vale, eso es una cosa, el tema judicial, pero luego la responsabilidad política, ¿no? ¿Qué me contáis? No podemos estar mucho rato con el asunto. Responsabilidad política ya, mayoría absoluta. Esa es la responsabilidad política que le ve el pueblo de Marbella. Esta señora dijo que cuando salió el caso, en cuanto tengan sumario lo enseñaré negro sobre blanco. Ha tenido dos hemos visto casi todo el sumarios. sumario, tampoco importa. No, pero ha tenido dos sumarios, el de su hijo, el hijastro y el de su marido, y aquí no se ha visto ni negro sobre blanco ni negro sobre rosa. No ha explicado nada. Nada. También una de las personas que será juzgada, si no me equivoco, corrígeme, es justo el administrador de una empresa que casualmente ha recibido muchos contratos del Ayuntamiento de Marbella, y que casualmente tiene en mi coche favorito, que es el coche del hijo de la alcaldesa, tiene un pedazo de pegatina como un demonio. O sea, que trabajaba con el ayuntamiento, hacía obras para el ayuntamiento y al mismo tiempo está señalado en la investigación como socio amiguete de las actividades delictivas. Como instrumento de blanqueo. Pero vamos, los jueces lo señalan como instrumento de blanqueo, es Codecosol, ¿no? Exactamente. Para que entonces, la empresa Codecosol, por ahí sale Codecosol. Ahí está en el Todas las empresas que tienen pegatina en ese coche tienen un historión detrás, no se salvan ni una. Luego, qué bonito es escuchar a ese muchacho hablar con su madrastra diciéndole: no va a venir esta que también tiene la mano en la masa, que se reúne Félix, que será también panadero. Vamos, es que da todo mucho asco, y es tan fácil, y lo de García Castellón se explica muy rápidamente con la calculadora que no nos interesa, algo se verá, porque cuando una cosa salta a la vista, o seremos los demás que hemos leído muchas novelas policíacas, pues uno lo ve blanco y en botella, pero bueno, uno no es juez tampoco, ni abogado ni nada. Yo
cuando pregunta Nacho por la responsabilidad política la lleva cada uno. Claro. Y hay gente que la asume rápido y hay gente que no la asume nunca. Sí que es cierto que es costumbre, por lo menos aquí en Marbella, que cuando tienes algún tipo de responsabilidad política, lo que te contestan es, bueno, en las próximas elecciones nos vemos y ya ganará el que gane. Es decir, traslado la responsabilidad al votante, el votante puede votar a mi favor o al tuyo, pero evidentemente la responsabilidad política es suya. Sigue sin explicar que yo es que no he hecho discursos largos sobre esto en ningún momento, solo he dicho cada vez que salía, hemos hablado del fondo en Luxemburgo, hemos hablado de esto, hemos hablado de un montón de cosas más, y yo siempre digo lo mismo, ella tiene la oportunidad y tiene los medios para dirigirse a la ciudadanía y explicar qué es lo que pasa, y explicarlo en las condiciones que ella quiera, pero no lo hace tampoco. Entonces es que el silencio sirve para mucho, porque a la gente se le olvida muy rápido el que la persona que no habla, no ha hablado. Y hemos estado hablando antes del pleno en el que no se le dedicó ni un solo segundo a explicar el por qué no, pues de esto, con el mogollón de cosas que hay, el silencio es atronador. Pues nada. Y fin. Muy rápido, para terminar. No, que nada, que luego te dice la gente, hay que ver cómo está Marbella. Digo, como tú has querido, tú no has votado a Ángeles Muñoz, pues disfrútalo. Yo creo que la idea está clara. Que cuesta, es un tema que cuesta mucho resumirlo, porque estuvimos un año largo hablando sobre la instrucción del caso y repasando asuntos, y claro, no paramos de acordarnos de temas que pueden ser relevantes y os queremos contar una vez más. De todas formas, como va el juicio y vamos a ir conociendo... Sí, yo creo que quien nos sigue conoce el tema perfectamente, sí. Por eso lo recordamos. Sí, pero sufrimos por quien no. Porque lo recordamos y lo esbozamos un poquito porque, como dice Nacho, es larguísimo. Pero yo creo que la gente que nos sigue desde 2022, que empezamos a hablar aquí de este tema, yo creo que lo conoce más o menos. Además que, claro, la memoria ya no da para tanto, porque es que son tantísimas cosas, por eso la recordamos un poquillo y lo seguiremos haciendo las próximas semanas. Un segundillo nada más, que me acuerdo ahora que me dijo Ana, os sigo desde la droga. ¿Desde la droga, me dijo la mujer. ¿Desde cuándo la droga? Desde la droga. Que me hizo mucha gracia. Bueno, la pobre. Mucha gente que le preguntaba ¿cuándo llega el juicio? Bueno, pues que sepan que ya ha llegado, que lo tenemos aquí, que tiene que haber empezado hoy, y por el tema del AVE, pues probablemente empiece mañana, pero que ya está ahí, que yo he habido gente que me ha parado por la calle y me dice, oye, lo del juicio, ¿cuándo empieza? Ya está, ya lo tenemos aquí. El juicio dará de sí. Y contaremos más novedades, lo iremos siguiendo de cerca lo que pueda ocurrir. El apagón, ¿nos suena que hubo un apagón? Tal día como este lunes, hace una semana, nos quedábamos todos y todas impactados con lo ocurrido al mediodía, en torno a las 12:30 del mediodía. De pronto empezaban a fallar los móviles, te levantas, vas al servicio, no enciende la luz, ¿qué ha pasado? Te pones a trastear los plomos. Cada uno tiene una historia de cómo se da cuenta, cómo evoluciona el conocimiento de la situación hasta que llegas a enterarte de que afecta a prácticamente todo el territorio nacional. Luego que si Francia y Portugal, que si Finlandia, que si Alemania. En definitiva, muchas verdades, alguna que otra exageración, mucha incertidumbre. Y muchos policías locales en la calle, ¿no? Y policías locales, porque los semáforos, no había semáforos en ese momento en el centro, luego algunos en las vías. Es curioso que en el centro es donde se fueron mal los semáforos, y sin embargo en vías donde en los edificios no había luz sí funcionaban los semáforos. No han parado de pasar cosas desconcertantes, no pararon a lo largo de ese día, que para quienes somos profanos en la materia, por lo menos no sabemos bien cómo funciona todo esto, pues no terminábamos de entender por qué. Estábamos al habla, Carmen, y nos dijeron, no, pues Carmen Maro sí tiene... Yo tenía luz a las 2. Le llegó pronto. A las 2 de las 2. A las 2 yo estaba trabajando y digo, ¿qué hago? Me quedé un rato allí y ya digo, bueno, pues como no podía trabajar, me fui a mi casa, yo preocupada, digo, como tenemos inducción, digo, me parece que íbamos a comer bocadillo. Y no, yo estaba mi marido preparando la comida y yo... Tú vives en la zona... En la zona... privilegiada. No sé, será... En este caso. En este caso sí, pero vamos, que luego en Estepona tardó en llegar mucho, y en Coín llegó al día siguiente. Aquí en Marbella,
de manera más o menos general, todavía quedan algunos puntos oscuros sobre las 7:15 de la tarde. Es cuando llegó, menos a casa de Carmen Baro, que llegó sobre las 2:30, y a casa de alguien también más que tengo por aquí cerca, que también hay más historias, le llegó antes. Hay más historias. Yo tengo dos familiares que viven a escasamente 200 metros de uno de otro, una casa a 8 de la tarde, la otra a 2 de la madrugada. Bueno. O sea que hay todo tipo de historias rocambolescas que no termina uno de... Por el centro, sobre las 7:15 ya se recuperó y mucha gente pues aprovechó para bajar la persiana de los negocios, que algunas no se habían podido ni ir a comer, porque claro, no podían bajar y tuvieron que estar allí aguantando a la hora de la comida. Y en cuanto volvió la luz, la bajaron ya y cerraron. Los supermercados, menos el Corte Inglés y Mercadona, que sí que mantuvieron, porque deben tener grupos electrógenos, pero en mi barrio El Día, por ejemplo, cuando yo todavía no sabía que había apagón, sino simplemente que se había ido la luz en algún sitio que habíamos entrado, dando la vuelta por el barrio, comprando, el Día estaba cerrando la persiana, pero cerrando la persiana a toda leche. Sí, pero luego abrieron a las 7:15. Yo vi muchos que en cuanto llegó la luz volvieron a levantar otra vez y pillaron hasta las 8, las 9 o las 10, que es el horario. Fue tremendo, porque y en cuanto a eso volvieron. Pero ya me llamó la atención que tardaran tan poco en cerrar. También sé que ahí sí, por gente que sí que intentó hacer compras, que el agua y el papel higiénico, lo del papel higiénico sigue siendo una cosa que yo que no entro, porque lo del agua, bueno, pero que la gente entró en los supermercados en tromba. Pero el agua en muchos edificios se queda sin agua. Se queda sin agua porque los motores no suben el agua a los pisos de arriba. En el mío yo tenía un hilillo, yo vivo en un sector. Se queda sin presión porque no había presión. Decir que además de la presencia de la policía local que hemos visto ahí regulando los semáforos, también por el centro de Marbella había una amplia presencia de la Policía Nacional de paisano, pero no de paisano del todo, porque llevaban unos chalecos amarillos identificativos. Llevan en vaqueros, por así decirlo, pero con un chaleco de estos amarillos reflectantes que los identificaba como Policía Nacional, y estaban pues por el centro. Yo creo que estaban vigilando pues que no hubiera ningún tipo de hurto o algún tipo de robo en el comercio local, ¿no? Sobre todo por la avenida Ricardo Soriano había bastante Policía Nacional de estas entiendo que como las tiendas no tenían luz. Hay que decir una cosa, todas las cosas tienen su aspecto malo y bueno. En este caso el apagón era en principio malo, y sin embargo el comportamiento en general de la gente ha sido bastante cívico en general, porque podía haber sido un caos total, pero Paco, perfectamente total. Es que aquí en Marbella estamos acostumbrados a los apagones. Y esto hay que decirlo así de claro. Yo cuando vi que se había cortado la luz dije, otra vez que me he quedado sin luz en el edificio, porque ahora estoy hablando como vecino más que como periodista. Yo estoy harto ya de apagones en las zonas donde he vivido en Marbella. En la zona del Francisco Norte se nos iba la luz cada 2x3. Yo he visto apagones en Semana Santa con todos los negocios cerrados. En la zona de Miraflores, en la zona de Divina Pastora ha habido apagones, en San Pedro Alcántara. O sea, en Marbella lo de los apagones esto es una constante, es habitual, con lo cual pues fue uno más. Duró desde las 12 hasta las 7 de la tarde más o menos, a la mayor parte de la gente. 7 horas de apagón, vamos, los he tenido yo aquí en Marbella, mucho peores, ya digo, en la zona del Francisco Norte hemos llegado a estar más de un día sin luz en Marbella, o sea que tampoco es que fuera nada recuerdo un concierto en la Feria de Marbella, un concierto de Antonio José, que hubo que cancelarlo porque hubo un apagón en el recinto ferial, ¿no? Cuando se hacía en la zona de la Cañada, ¿no? Ese fue creo que en 2019 o por ahí. Y también recuerdo un San Pedro Rock ahí en San Pedro de Alcántara que se empezó y se fue la luz y hubo que utilizar grupos de estrógeno para que siguieran dándole a la guitarra, ¿no? Entonces bueno, hay todo un listado de apagones en Marbella, con lo cual pues yo entiendo que aquí la gente, yo por lo menos pues no me sorprendí, dije vale, uno más y ya está, ¿no? Cuando te empiezan a decir que es nacional tal, bueno, pues ya te llama un poco más la atención, pero si te dicen eso es Marbella, dices bueno, pues otro más, ¿no? Pero también la gente un poquito alarmista le gusta, está Finlandia, está todo el mundo, sí, bueno, porque la gente me iba yo por la calle, que yo ya me iba para mi casa y la gente, ¿qué ha pasado? Digo, pues no sé, yo qué sé. Yo en principio me creía que era San Pedro, porque en San Pedro el Día de Reyes se fueron 12 horas, fíjate, el Día de Reyes, 12 horas se fue la luz, para habernos matado. Y entonces digo, pues esto será, pero ya que la gente empieza a sacar noticias que nos gusta, entre el papel higiénico y los líos, es que estamos desquiciados. La gente compró casi de todo. Yo no compré nada. Lo que no sé es qué haría después con lo que compró.
Yo lo único que estuve buscando fue dinero en efectivo, que no tenía en mi casa, y tuve que ir a casa de mi madre a pedirle. Digo, no vaya a ser que me quede sin gasolina y no podía echar gasolina. Tú eso a los narcotraficantes no les pasa. Me la has quitado de la boca. Te iba a decir, alguno del que me hablaba antes, el programa no lo tiene, porque las tarjetas decía que él no. Yo es que en mi casa los ladrillos no se pueden levantar, está bien pegado y debajo de los ladrillos no hay nada. Bueno, venga, pues en efecto, hacia la 1 del mediodía en Marbella, lo hizo el ayuntamiento, se activó el plan municipal de emergencias, que básicamente lo que hace es coordinar y poner en alerta a todos los cuerpos y colectivos vinculados a este tipo de cuestiones, desde las fuerzas y seguridad de seguridad del Estado o la policía local, hasta, por ejemplo, grupos de intervención en emergencias como bomberos o las propias autoridades sanitarias, etcétera, etcétera. Todos los colectivos estaban activados y coordinados ante cualquier incidencia que pudiera requerir una actuación de mayor envergadura. Pero, Juan Carlos, no todo el mundo lo vivió en primera persona, el tema del apagón. Claro, que esto es muy curioso, porque aquí tenemos a la señora Muñoz que se hizo un mazón, vamos, así de claro, un mazón. Como ya ha dicho Nacho, pues suponemos que a las 13 horas, o sea, media hora más o menos después de que se produjera el apagón, el ayuntamiento había activado ya el plan municipal de emergencias, pero eso no lo supimos hasta que a las 15:23, o sea, a las 3:30 casi, la alcaldesa de Marbella en sus redes sociales puso un mensaje y dijo: hemos activado a las 13 horas, o sea, desde las 15:23 hemos activado a las 13 horas el plan municipal de emergencia, ¿no? Y entonces empezaron a salir fotos de las reuniones de ese plan municipal de emergencias que vamos a ver ahora enseguida. Esta es la primera que tenemos del mismo día del apagón. Ahí veréis, buscad a Wally, bueno, pues no está Wally, ahora diremos quién es Wally, y bueno, incluso al día siguiente, el martes, hubo otra reunión del plan municipal de emergencias. Hasta del martes ya habíamos recuperado casi todos la luz, pues hay otra reunión del plan municipal de emergencias, y claro, tú dices, bueno, la alcaldesa, que es la máxima autoridad del municipio en emergencias, recordemos que el plan municipal de emergencias, pues por ejemplo, se activó con la DANA, con las últimas DANAs, pues se activaba, la alcaldesa aparecía ahí y tal. Bueno, pues en esta foto no aparecía la alcaldesa, ya lo hemos visto, no es que me lo invente yo, ni en esta, ni en la otra, del lunes y la otra del martes, no está la alcaldesa en esas reuniones. ¿Dónde estaba la alcaldesa? Me pregunté yo. Pues bueno, al final lo supimos, porque ¿dónde se había marchado? Se había cogido un avión, fíjate, en pleno apagón, pues los aeropuertos funcionaron más o menos, se cancelaron muy poquitos vuelos, pues la alcaldesa se cogió un avión, no sé desde dónde, desde Madrid, donde fuera, y ahí está, ahí la tenemos a la alcaldesa. ¿Dónde es eso? En Dubái, en la Arabian Travel Market, una feria de turismo, que vale, que yo no le discuto a la alcaldesa que esté ahí, pero hombre, en pleno plan municipal de emergencias activado, coges y te vas a la Arabian Travel Market. No sé, yo esto no lo he entendido muy bien. Una Arabian Travel Market que habrá estado allí los días que haya estado. Estas dos fotos son las que nos ha mandado el ayuntamiento, y esta señora, pues yo creo que se ha pegado allí un puente tremendo, porque yo desconozco si a día de hoy todavía se ha vuelto a Marbella, porque actos públicos no ha tenido. Desde el lunes por la mañana, antes del apagón, que tuvo una rueda de prensa, después desapareció, mandó estas fotos de Dubái. Y ha pasado ya una semana y no sabemos nada de la alcaldesa, si se está pegando allí la vidorra en Dubái o en donde sea, en algún sitio de por allí cerca, pues como no tenemos su agenda, no se publica, no sabemos nada. Y bueno, pues esto es, por eso decía que se hizo un mazón. O sea, vosotros imaginad que Pedro Sánchez, el día del apagón, pues en vez de irse a Red Eléctrica o convocar el Consejo de Seguridad Nacional, pues coge y se monta en un avión y se larga de viaje a donde sea, ¿no? La que le estaría cayendo a ese hombre. Bueno, pues la alcaldesa de Marbella, la máxima autoridad, con el plan municipal de emergencias activado, coge, se larga, porque ya lo tendría previsto, el puente en Dubái. Un apagón me va a mí a fastidiar el puente en Dubái, ¿no? Y coge y se larga para Dubái y ya está. Y aquí no pasa nada. ¿Esto os lo han contado en algún sitio esto? No. Aquí no pasa nada, aquí tira para adelante, a esta señora se le perdona todo, como dice Carmen, luego después le echamos el voto y tira para adelante. Nos da igual el narcotráfico, el blanqueo, que se vaya a Dubái en medio de un plan municipal de emergencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, al menos a mí me ha parecido indignante y queríamos contarlo aquí a toda la gente. Es que hasta las primeras aclaraciones de Red Eléctrica y demás, y la falta de comunicación entre la gente y demás, había muchos argumentos que hablaban de ataque terrorista, de que tampoco sabías no sabías esto era el principio de algo, podía ser esto, más cosas que podían ocurrir. Es que hubo bastantes horas de una incertidumbre considerable, si lo recordamos ahora. No lo vivíamos igual a las
5 de la tarde que a la 1 o a la 1:30 o a las 2, no era igual. Y además, el gobierno no especuló, pero la oposición especuló. Hombre, que me parece O sea que La gente se inventaba cada cosa. Y ella forma parte de la oposición, y entonces aquí es la máxima autoridad, Paco, no, pero, en Marbella. No, pero digo que a Sí, nivel pero nacional, el grado de incertidumbre y de situación que había. a nivel que hay que estar nacional forma pendiente, parte de la profesor. oposición, seguramente debería tener mucha mejor información que nosotros. Pues haciendo Pues una... se marchó a Dubái sin Por problema, eso- sin por problema eso- ninguno, ni para terrorismo, eso, Por ni eso te terrorismo, digo, ni nada. lo digo con un poco de ironía, que debía tener mucha mejor Para eso se información. aplica el que plan nosotros, por municipal eso- de emergencia. Pues yo Claro, con la por eso misma, se fue. aprovechando ya el hilo, y digo que salieron los del PP diciendo, qué casualidad que el mismo día que tiene que declarar el hermano de Pedro Sánchez se va la luz. Y ahora digo yo, qué casualidad el mismo día que tiene que declarar el hijo de la alcaldesa no funciona el tren. En fin, A lo mejor ya sabemos quién se ha llevado los cables, eso. la vendió en la chatarra. Bueno. Pero a mí me gustaría decir una cosita muy breve. Solamente que al principio de su mandato, cuando ella empezó a trabajar, que era el responsable de turismo, que no me acuerdo, ¿cómo se llama? Chico que tenía gafas. José Luis. José Luis, José Luis. también José iba mucho a la Fernández, feria claro. inmobiliaria de Suecia. Iba mucho. Y ahora he puesto yo hoy Dubái. Ella se ha ido Dubái. ya a los He puesto Emiratos Dubái. Árabes, a lo que sea. Sí, a mí yo he puesto hoy Dubái por la maldad y me ha salido un anuncio que dice: podemos ayudarte a cambiar tu residencia fiscal en Emiratos Árabes Unidos y pagar menos impuestos, siempre dentro de la legalidad. Contacta con nosotros y da una dirección. Que yo lo he puesto en internet y me ha saltado esto. No sé si es porque me estaba viendo. A ver si me estaba buscando la maldad. Me ha leído la maldad Te ha el leído servidor. el pensamiento. Ha sido Te ha leído el broma. pensamiento. Pero bueno. artificial. Sí. Bueno, de Carmen, Lo dejo ahí. yo puedo poner Dubái cada 15 veces ahí, que a mí no me Ya, sale. pero como yo siempre trabajo con el mismo servidor, No sé, que ya me conoce, que tiene cogido Eso es por algo, eso es por algo. A mi servidor ni se me pasa por la cabeza que yo vaya a invertir. me tiene cogido ya el pie. Venga, que nos vamos a la calle, ¿eh? Que nos vamos a la calle. ¿Qué Pero calle? nos Ay. vamos como nos gusta irnos, no porque Paco. nos echen ni nada por el estilo. Nos vamos por gusto para disfrutar de lo que nos trae Paco. He dicho disfrutar por decir algo, porque a veces son temas desagradables y temas que no nos Seguro. gusta oír, pero hay que, lógicamente, que prestar mucha atención. Paco, ¿qué nos traes? ¿Qué te has encontrado por ahí? Bueno. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué? Empezamos por orden, está por orden. Bueno, el otro día hablamos del faro, no teníamos fotografía. Sí, era por verlo solo. Era El cemento en el faro, ¿no? Eso. Que comentaste hace 2 lunes, pues ahí tenemos las imágenes que aquel día no las pudimos poner para que lo vea la gente que no lo haya visto. efectivamente. Si alguien espera un el cemento. jardincito y eso, no tiene mucha pinta, ¿no? Ha avanzado la obra, porque va avanzando. Poquito a poco. El día del apagón yo estuve dándome una vuelta por el centro y bueno, va un poco avanzado, pero en el mismo sentido. Es Mucho decir, cemento ahí, ¿no? sigue creciendo el área en cemento y poco más. Las gaviotas se lo pasan en grande porque Bueno, ya enlosaron como no también hay gente trabajando. el parque Virgil de Quiñones, el Pinar, ya lo enlosaron también y bueno, pues esto parece que tiene la misma pinta. Esto es cemento, aquello eran losetas o tal y ya, bueno, ya está. Así. Sí, bueno. Bueno, es simplemente por enseñarlo, ¿no? Que lo hemos Efectivamente, visto. por enseñar pues unas fotos que fueran del momento. Sí, que no las teníamos las fotos la otra vez que hablamos del asunto, no las tenemos actualizadas y ahora era bueno Eso. ponerlo al día. 161 años tiene el faro, que lo han visto yo esta mañana también. Luego, a raíz del mensaje de nuestro espectador, de Francisco Javier Jiménez, no creo que le moleste que digamos quién es, bueno, pues yo hice también una fotografía y creo que Juan Carlos completó de la calle de la que él habla, que es la calle Fray Agustín de San Pascual, que es donde está el Colegio Cervantes, Sí, donde ha estado justo enfrente del tanatorio, Esa calle. que esa calle, que es una calle semi-peatonal, que de hecho tiene un cartel de velocidad limitada, en teoría prohibida la circulación de vehículos, o por lo menos de furgonetas, para los peatones, coches, Prioridad niños, más, porque peatón.
hay un horario limitado de control y tal. Ahí hay un cementerio, dos colegios y una guardería detrás. Y una calle que solamente tiene acceso por ahí. El cementerio y el tanatorio están a la izquierda, el colegio a la derecha, y a continuación está el Fernández Mayorala, el antiguo 5 de noviembre, está a continuación. Hay instalaciones deportivas a las que también se puede acceder por esa zona, y mucha gente de esos barrios y de otros barrios que para ir a la Cañada, en vez de ir por la carretera de Ojén, se meten por ahí para pasar por el túnel que hay debajo cerca del recinto ferial de Marbella. Y nuestro espectador se quejaba de que cortan el tráfico a la hora de la salida del colegio. Creo que también la deben cortar a la hora de la entrada. No por nada, sino porque es una cosa general. En aquellos colegios donde los padres llevan a los niños en coche y la calle no es excesivamente ancha, véase si Ángel puede que nos ponga la foto de los Olivos, si nos pone la foto de la avenida Mayoraco, que cabe un coche nada más, pues tenemos de todo, hay de todo. Si estamos viendo dos calles diferentes, ambas que dan acceso a un colegio. Eso es. El colegio está ahí a la derecha, está las instalaciones del Supera, y está la barredora, que estaba aparcada ahí en la esquina, mal aparcada. El camión en el hidrante, que está el hidrante ahí, y los coches en cola dejando a los niños en el colegio. Unos aparcados en doble fila y los otros intentando adelantar para dejarlos rápidos, si son más mayorcitos, los dejan y pasan. Claro, el caos es momentáneo, pero pasar pasa. Hay más sitios en Marbella que pasa exactamente igual, que los coches, en Valdeolleta había una zona de aparcamiento y de parada de autobús que el ayuntamiento hace 2 años convirtió en acera, y entonces los coches, antes la mitad de los coches se aparcaban ahí, donde aparcaba el carga y descarga y los autobuses, y ahora pues se paran en medio de la calle. Entonces el caos a esa hora, a la dejada de los niños y a la recogida, pero en el Miguel es caótica. Es de Cervantes, que además tiene el problema que esa calle, a mano, si tal como lo hemos visto antes, a mano derecha entra en la calle Alfredo Palma, que solamente tiene un acceso. O sea, solamente a la calle Alfredo Palma solamente se puede entrar por ahí, porque si no es contramano. Antes tenía 2 direcciones, pero se cambió. O sea, y ahí, porque yo cuando ahí a la hora, mira, ves, si entras por ahí y doblas a mano derecha, y es que no tiene acceso a la calle. O sea, cuando vienes, que por ejemplo yo vengo de San Pedro y subo en esa calle a la hora del colegio, están todos los coches a doble fila, lo que tú dices, pidiéndole a Dios que no venga uno, porque entonces ¿quién tira para atrás? Tú o él. Y luego con la mala gestión de que este colegio tiene 2 puertas y el Mayorala tiene una puerta, y solamente ponen a un policía en la esquina, que el pobre hombre a veces, el otro día me gritó a mí, digo que sea la última vez que usted me grita a mí, pero que yo después lo comprendí, porque estaba el hombre desenfrenado, porque es que nadie le hacía caso, los niños por allí, los coches, porque la circulación se ralentiza, pero no se para, tampoco se puede parar porque es una arteria, o sea, que se forma ahí. Perdóname, pero es que lo que no me ha quedado claro es que sugerimos que se haga. Pues que se pasan 2 guardias. El espectador se quejaba de que corten esa calle mientras salen o entran los niños, porque él tiene que dar una vuelta, porque tiene que utilizarla para ir a su trabajo. Esa era su queja, y lo que quería que transmitiese. Es que el problema, cuando se organizan, el problema es una organización del tráfico en general. No es el colegio el que hace mal. Es que cuando tú organizas el tráfico, y esa calle que veíamos, la calle Fray Agustín de San Pascual, es una calle que te sirve para acceder hacia la derecha también, pues es que hay gente que no puede acceder a su casa de ninguna manera, y claro, yo entiendo que se queje, pero que eso es una cuestión del Departamento de Tráfico del Ayuntamiento de Marbella. Lo otro es temporal. El caos de la avenida Mayoraco es temporal. Si se va uno a la circunvalación Valdeolleta es temporal. Una vecina hoy me ha parado en la calle y me ha dicho, creo
que ella quería hablar del Instituto Sierra Blanca. Cuando subes por el arroyo, por el río, pues te encuentras, a la hora de entrada y salida, pues te encuentras un caos. Pero es que además se añade al caos que hay en la esquina un grupo de contenedores de basura. Pues claro, los niños son pequeños, no se asoman, pasan sin mirar, frenazo, pitido, no sé qué. Pues bueno, pues es que es un caos. Entonces, bueno, la natalidad, porque los que no tenemos hijos, la natalidad. Jaleos y decimos, la policía local realmente a esa hora hace todo lo que puede, porque en Marbella, una ciudad que tiene 100 y pico mil habitantes, y hay un montón de colegios que les pasa el tráfico por la puerta. Y entonces, pues, es así. Ya. Y yo a nuestro espectador, pues, lo que le pido es un poco de paciencia. Yo sé que este tipo de cosas son difíciles y realmente si tienen mucho interés, pues tendría que presentar una queja en el ayuntamiento en tráfico. Nosotros ya la hemos planteado en antena y bueno, nos ven el ayuntamiento, no te preocupes por eso. Y nos ven. Otra cosa es que no hagan caso, pero es que aquello es por la planificación también de la zona de Torremurciano y demás, como está hecho, porque es que ese es un atajo fabuloso que si no lo coges te toca bajarte Alfredo Palma para abajo, dar un pedazo de rodeo muy serio. Si se hubieran planificado de otra manera algunas calles, eso pues, es un momento. Bueno, vamos. Venga, otro tema, Paco. El otro tema, yo he hablado muchas veces de los carga y descarga, que es una cosa que me obsesiona. Hace poco no le pude hacer fotos, pero enfrente del mercado hay un carga y descarga y van a hacer obra en el carga y descarga. Entonces los camiones en el carga y descarga están en la calle. Y entonces le hice fotos a un vehículo que no tiene identificación en mi barrio. No sé exactamente por dónde he entrado ahí, porque desde la calle de la derecha no se puede entrar en esa dirección, del Trapiche, que es la de la izquierda, tampoco se puede entrar en esa dirección. Verdad, o sea que verdad. hay que bajar y hay que hacer ahí dar la vuelta, ¿no? Sí, y está en el paso de cebra y está descargando. No por nada, sino porque es que en Miraflores no hay carga y descarga. Y entonces ve a la gente que trabaja repartiendo, pues parado en medio de la calle, literal, da igual a la altura que tú quieras, y esa imagen es una imagen típica del barrio. Y luego había otra fotografía donde estaba antiguamente la freiduría en Miraflores. Ahí hay una placita. La freiduría se está convirtiendo en vivienda, está casi convertida ya, y claro, ahí aparcan un montón de coches. Pues hay basura que no se recoge desde hace... Yo le hice alguna foto... Sí, la tenemos, ahí ahora la pone Ángel. Esta es la... No, la de la basura. No estamos lejos. Esa. Y entonces... Si la hubiera hecho hoy, que he bajado a Correo y que he pasado por el mismo sitio, está igual. Pero además con la misma basura. Es decir, que no es que no se limpia. Estamos muy cerca de donde recogen los turnos y tal los empleados. Yo no le echo la culpa al que trabaja, le echo la culpa al que controla, al que está encargado de mandar a la gente y de revisar su trabajo y tal, que son los que tienen que estar pendientes de eso. En la próxima sección voy a traer yo de fotos de los matojos que hay en San Pedro, que hay zonas que hay que entrar con machete porque los matojos me llegan a mí, me sobrepasan la cabeza. O sea que, y eso es de quien ordena el trabajo. De todas maneras, sobre la suciedad en la calle, venimos hablando después del verano, prácticamente no hemos dejado de hablar ningún mes o ninguna de las veces que yo he venido de la basura en la calle, de lo sucia que está Marbella y que la gente que viene de fuera se nos queja, gente que viene habitualmente y que lo ve sucio. Bueno, pues a veces te da vergüenza porque tú vives aquí y te gustaría que estuviera limpio, como se va a muchos sitios y se ven los sitios más que limpios. Pero bueno, estamos donde estamos. Bueno.
Venga. Así que Vamos. muchas gracias por aguantar a la sección. Vamos a abordar un asunto que si no acabo haciendo alguna broma con el Miraflores y me cae me cae Mira cómo te miro. Me cae el pulpo, como gaste broma con el Miraflores. Venga, que la calle Viento. Allí quedan vecinos, nos ha ido todo el mundo del casco antiguo. Sigue viviendo gente allí, sigue gente con negocios en el entorno durante bastante tiempo. En ese edificio que se encuentra tan mal y que es conocido como el Convento de la Trinidad, es un símbolo de la identidad y del patrimonio cultural e histórico de nuestro pueblo. Durante un tiempo se ha estado apuntalado, pero de tal forma que permitía el paso. El nivel de apuntalamiento o el tipo de apuntalamiento que ahora se ha escogido impide el paso por lo que al fin y al cabo era un atajo bastante interesante en el casco antiguo, que te ayudaba mucho a circular por la zona, ganar tiempo, era cómodo, en definitiva, y mucho más para las personas que ya digo que pueden vivir por la zona o tener negocios. Sin embargo, ahora pues con el nuevo apuntalamiento está cortado el paso. Es un poco casi continuación de la sección de Paco, porque son los vecinos los que se quejan. No, la calle Viento no tiene muchos vecinos, pero bueno, yo sí he podido estar hablando con algunos de ellos y se quejan de ese apuntalamiento que tienen, consideran que no es seguro, tienen toda la razón del mundo. Yo estuve hablando ahí con los vecinos en ese mismo punto. Y era la hora en la que salían los niños y las niñas del colegio Bocanegra, que está ahí arriba a la derecha, y vimos pasar por ese andamiaje, por ahí, por entre esos palos, pues vi pasar, por ejemplo, a una abuela con su nietecillo que acababa de salir del colegio, ¿no? Pues ya no se puede pasar, pero la gente sigue pasando. Claro, la gente sigue pasando, pero bueno, es que tienen que cortar la calle, pero me decía, claro, es que si nos cortan la calle para los vecinos, le digo, bueno, para los vecinos no, pero yo creo que para la gente en general que sí. Bueno, en total, que piden un apuntalamiento más seguro, porque consideran que cualquier día se les va a caer, ¿no? Me decían que, por ejemplo, en la calle Aduar, que se cayó un edificio por las lluvias, etcétera, etcétera, pues iba a pasar la procesión y han puesto pues como una verja metálica que sujeta pues algo que se pueda venir contra la calle, ¿no? Aquí no, aquí han cruzado, ahora vemos ese edificio, Ángel, aquí han cruzado las vallas por el suelo, vemos que en el suelo hay vallas cruzadas también, hay esas aspas, están las cintas, o sea, no sé, me decían que lo que querían es hablar con el ayuntamiento y pedirles un apuntalamiento pues más seguro, distinto. Ya digo que me llama la referencia de la calle Aduar, ¿no? Pero además es curioso. Esto es bastante peligroso. El apuntalamiento está apoyado en los vecinos de enfrente, sí, a los que le impide entrar en su casa. Sí, dice, bueno, me decían que ahí vive también gente, todos esos edificios, y claro, que le han puesto las maderas encima de la fachada, ¿no? Y hasta ves la queja de los vecinos, pues que se la trasladan también al ayuntamiento, pues para que hagan otra cosa y no esas vigas de madera que, por cierto, las han puesto los bomberos, que yo creo que no están para eso, aunque sean capaces de hacerlo, por supuesto, pero que yo creo que los bomberos no están para eso. Le habrán encargado una actuación urgente y ya está. Y bueno, que hay cualquier día va a ocurrir una desgracia, lo decimos aquí, lo avisamos, y bueno, quien quiera que tome las medidas y quien no, pues ya sabemos lo que pasó con el árbol en Santa Marta. Y vamos a ver ahora una calle que está... Todo esto, perdona, esto va como 15 años así, ¿eh? Sí, bueno, el Convento de la Trinidad, lo raro es que no se haya caído ya. Lleva mucho tiempo. Y queríamos mostrar también que es lo que estábamos viendo antes, un edificio en ruina, porque tenemos la ampliación del Museo del Grabado, que está que se cae, el Convento de la Trinidad, que está que se cae, y esta casa que estamos viendo en imagen, que está en la... Pues según se sube desde Puente Málaga, está más o menos enfrente de la entrada del Museo del Grabado, esta parte, la que está enfrente de la entrada del Museo del Grabado, y está así, en este estado, no tiene techo, este es el estado por dentro, se ve desde las ventanas, ¿no? Ahí lo estamos viendo, ¿no? Si te fijas fuera, en la imagen que se ve por dentro, se ve el muro, igual que ahí, ve el muro que es tapial con piedra. Sí. Claro, si tú le quitas el techo, que está sin techo, ¿ves? Los cortes. Pues eso, cada vez que llueve, que ha llovido mucho esta primavera, pues... La calle Hospital Bazán, que se absorbe la humedad y explota. La calle Hospital Bazán, que bueno, lo decía hace poco la concejala del PSOE, Isabel Pérez, que esto parece el pasaje del terror, ¿no? Entre el andamiaje por un lado, el que han puesto ahora nuevo, y este edificio, esto es un desastre. Y esto está en pleno centro histórico de Marbella, ¿no? Bueno, simplemente queríamos comentar este desastre rápido y las quejas de los vecinos. Ese edificio fue una donación de
Es municipal también Sí, es municipal. Es que tiene tela, que es que no estamos hablando de edificios privados, ¿no? Es que son municipales. Es municipal. Pero además no llegan a ese estado de la noche a la mañana para que un edificio llegue a porque está donado está donado al ayuntamiento desde hace muchísimo tiempo y se le quitó el tejado supuestamente por seguridad porque se estaba cayendo, pero claro, ahora es que está en peores sí, que tú comentaste algo del edificio ese alguna vez, pues ahí lo hemos podido ver. Un patrono uno de los patronos del principio donó el edificio al museo, al ayuntamiento. Al fin y al cabo el museo. ¿Pero qué pisitos más monos van a construir? Esa es la gestión de Ángeles Muñoz. Pero bueno. Venga, vamos a terminar con este tema que también es rápido, pero ahí vamos, yo no sé, Juan Carlos, yo no voy a decir nada, tú tampoco, porque aquí tenemos dos miembros del Consejo, que hablen ellos. Eso es, pues vamos a hablar del Consejo Social, que debe reunirse a lo largo de estos próximos 4 años, entre el 25 y el 29. Ha de reunirse desde 2014, que se crea una vez cada 6 meses. En él, distintos colectivos, ciudadanos particulares, etcétera, etcétera, pues pueden hacer toda clase de planteamientos, tener contacto directo con las autoridades municipales, con responsables de departamentos municipales, plantear inquietudes, plantear iniciativas, hacer algún que otro amigo en el ámbito político, que también hay un poco de eso, también hacer algún que otro enemigo, o dedicarse a hacer cosas parecidas a las que hacer aquí en el programa, por ejemplo, de destacar cuestiones importantes en el municipio, asuntos trascendentes y ponerlos sobre la mesa. Eso hacen y harán, si se lo permiten, quienes han sido miembros de este Consejo Social en distintas etapas, como son Carmen Baro y Paco Gutiérrez. Un pequeño apunte, que es el Consejo Social. Estamos hablando del Consejo Social, que es un órgano consultivo. Ahí sí está. Es un órgano consultivo del Ayuntamiento, Consejo Social, que se creó en 2014. Esta es la composición para los años 2025-2029. Ya llevaba caducado el Consejo Social desde hace tiempo. No. Y como bien ha dicho Nacho... No. Sí, el anterior sí. No, pero es que no es 2025-2029. Estamos nombrados hasta el 2027. ¿Qué espera? ¿Solo 2? Espero. Da igual, el caso es que no ha habido reuniones, no ha habido ninguna reunión desde febrero de 2023. Pues tenía que y por eso tenemos el jaleo que tenemos, que ya no sabemos ni quién forma parte, ni quién no, ni hasta cuándo. Cuando se acaba el mandato... A veces se han echado y no se habéis enterado. Cuando se acaba el mandato no te lo comunica. Ahí se nombra, cada organización nombra a su representante. Son 31. Yo voy por el Partido Socialista porque, por supuesto, Marbella Feminista no la dejan, porque el reglamento es un reglamento de antes de Cristo, y entonces solamente pueden ir las mujeres de la Asociación de Amas de Casa, que son gente que pertenecen al Partido Popular o afines, y vamos, de su cuerda, no como nosotras, que somos unas comunistas. Pensé que las asociaciones de amas de casa habían desaparecido. No, porque no. Además, fíjate la característica que tiene esa asociación, que está como de consumo. Cuando para hacer una asociación de consumo tú tienes que, tipo Facua, tú tienes que cumplir unos requisitos que son tremendos, ¿no? Pero bueno, al estilo compadre, a mí me gusta mucho porque llegas allí, te hace un alegato de democracia y muy a grano, ¿eh? Sí, y de que todo lo que vaya a hacer es maravilloso, y por favor todas vuestras aportaciones. Aquí mi amigo con Paco está hartito de presentar propuestas brillantes y qué bien, y ni una ha salido para adelante. O sea, en teoría se tienen que reunir cada 6 meses, porque tienen que dar cuenta, aunque no sea lo que se hable allí, no se tenga que cumplir, no sea vinculante, pero es consultivo, pero sí que deben poner todas las propuestas de urbanismo, de economía. Y a ti te han preguntado, a ti te han hecho, porque a nosotros tampoco, no mandan las actas, no la cuelgan en internet, ni de esto ni de participación ciudadana. O sea, la transparencia y la democracia es como un camión de grande. Sí, muchas veces quien quiera entender, que lo entienda. Ha transmitido más la sensación de que lo importante era tener imágenes, ¿no? Exactamente, fotos. Vamos a dejar Paco un segundito. Sí, perdón. Yo iba a comentar eso de lo de la fecha. No por nada, sino porque me llamó mucho la atención. Supuestamente caducamos en el año 2023. En el año 2023
Y curiosamente nos han renombrado en el año 2025, y si uno coge la credencial de nombramiento, estamos nombrados entre el 2025 y el 2027. ¿Por qué nos hemos comido 2 años? Pues no lo sé. Deberíamos estar nombrados desde el 2023 al 2027, 4, claro. que es lo que supuestamente está. Pero como bien ha explicado Carmen, es un poco le pasan de todo. Para salir en la foto, creo yo. Nosotros, el grupo de los nombrados por el PSOE, hemos intentado trabajar para hacer propuestas y llevar cosas al Pleno, pero realmente el efecto es poco. Y por terminar, nosotros entramos porque era imperativo la consulta al Consejo Social para el plan urbano de Marbella, para el POM, para el plan de ordenación municipal. Era imperativo. Se dio el caso, pero el plan no está. Hace 6 años. Pues pero, se masca la tragedia. Imposible. Ya está, ya. Tampoco ha habido mucho disturbio en las calles. No. Para protestar por la no convocatoria del Consejo Lo que hay Social. es grúas en sitios inverosímiles, pero y para el caso que os hacen de todas maneras tampoco. Que muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, por estar aquí una semana más. A los espectadores por aguantar nuestro... Las redes sociales, acordaos, las pusimos al principio del programa. Podéis acceder a las redes sociales de este espacio y participar, contribuir en lo que creáis oportuno o hacer los planteamientos que os apetezca. Ahí lo podéis ver. Animar a la gente de San Pedro Facebook, también, Instagram. Que seguro que tienen nos un ven, montón... San Pedro nos ven seguro, vamos. Sí. Hablamos mucho de San Pedro, aquí sí. También, por supuesto, como tiene que ser. No, pero lo digo porque siempre hay un montón... Cuidado por ahí, un montón de cosas que ellos nos podrían iluminar. Pues sí. Sí, lo que queremos que lo hagáis, que básicamente por eso disponemos de esas redes sociales ya y todo ese organigrama creado. Que hasta otra.